Muy buenas, señoras y señores. Bueno, si hablábamos el otro día de gripe, hoy lo tengo aquí al doctor Marcos Margarit para hablar de un tema que nos afecta a una gran mayoría de personas aquí en España y en el mundo mundial, que es la diabetes. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por venir otra vez. Encantado de estar aquí con vosotros. Digo, estamos a 13 de noviembre y mañana es 14. Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Por qué se produce la diabetes? ¿Y a quién le afecta? Pues la diabetes es una enfermedad metabólica, o sea, es una enfermedad que tiene que ver con cómo gestionamos la energía y los alimentos, especialmente el azúcar en el organismo, y genera una serie, y eso genera una serie de consecuencias que hacen que el azúcar se eleve en sangre, que es por lo que más conoció la diabetes, pero tiene muchísimas otras consecuencias, tanto a nivel del corazón como de las arterias, de los nervios, de tal. Y producirse, pues bueno, se puede producir por diferentes causas. De hecho, hay varios tipos de diabetes, ¿vale? No es lo mismo la diabetes tipo 1, que es la diabetes que suele aparecer en la infancia o en la adolescencia, y que es una enfermedad autoinmune, o sea, es una enfermedad que es el propio organismo el que produce una inflamación contra una parte del páncreas, que es la que produce la insulina, se la carga, te quedas sin insulina, y como ya no tienes insulina, pues eso hace que suba el azúcar y produce todo ese trastorno. Y luego hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2, que es una diabetes que suele aparecer más en adultos, en personas, bueno, o solía aparecer más en adultos, en personas a partir de los 30 40 años, aunque cada vez se están viendo en personas más jóvenes, y que está más relacionada pues con el sobrepeso, con los hábitos alimenticios, con muchas cosas que condicionan que poco a poco la insulina que producimos normalmente en el organismo para controlar los azúcares de los que nos alimentamos, pues empieza a ser insuficiente y va haciendo que suba el azúcar poco a poco. Entonces, luego hay otros tipos de diabetes que no son ni el tipo 1 ni el tipo 2, que son también de origen genético, hereditario y tal, pero esos son mucho más raros y no se suelen ver tanto. ¿Es peligrosa la diabetes? Pues sí, es peligrosa porque... No nos meta miedo, ¿eh? Además, es peligrosa porque es una causa de enfermedad grave muy común. En los países desarrollados es una de las principales causas de que aparezcan infartos en el corazón o infartos cerebrales, de que haya discapacidad. Es la primera causa de ceguera ahora mismo en los países desarrollados, y entonces pues genera mucha patología, y se cree que hay muchas muertes que también están asociadas a la diabetes. Por lo tanto, grave es, y además es un problema que en los últimos 30 o 40 años ha ido a más. Por lo tanto, es grave, y además es un problema ya no solo individual de que si te toca ser diabético pues lo pasas mal y tienes más riesgo de enfermar, sino también a nivel social está siendo cada vez un problema más grave. Oiga, ¿cómo se cuida la diabetes? Sí, se puede curar. Cuidar, perdón. Cuidar, pero te refieres a cuidar una vez que uno ya tiene diabetes, o claro, para intentar que no te dé. O para que no me dé, y si prevenir y cuidar. Vale. Y seguir con la enfermedad, porque es una enfermedad, hablábamos antes de estar aquí, que no duele. Pero aunque no duele, tiene consecuencias. Eso está claro. Hasta que no tienes consecuencias da pocos síntomas. Y entonces pues es una enfermedad que uno puede estar durante muchos años teniéndola sin que se dé cuenta, y eso va produciendo un daño en los diferentes órganos que puede afectar la diabetes. Entonces es un problema serio, y hay que estar atento a ciertos signos que pueden orientar a que aparezca diabetes. En los adultos básicamente es que se suele tener mucho más apetito del normal, y aunque uno coma no consigue saciarse, o también produce mucha sed.
produce al estar muy alto el azúcar en sangre, pues hace que se tenga más deseo de beber agua para intentar a ver si eso se compensa, y el otro síntoma que produce muy importante es que hace que se orine mucho. No solo porque se bebe mucho, sino porque al haber azúcar... Sobre lo que decía en cuanto a la prevención, pues es complejo, ¿vale? Sabemos que principalmente el problema que tenemos ahora mismo en los países desarrollados es que al haber más obesidad hay más facilidad de que se desarrolle diabetes, ¿vale? No es solo una cuestión de kilos, está muy relacionado con lo que comemos, cómo lo comemos, que cada vez vivimos en sociedades que son más sedentarias, en las cuales hacemos menos ejercicio, y también es un problema, digamos, casi podemos decir, de evolución. Hay científicos que sostienen que lo que produce la diabetes del adulto, no la de los niños, la de los niños y de los jóvenes, está relacionado con que en las generaciones anteriores al último siglo, la gente vivía en situación de carestía, o sea, es que había temporadas que no había nada de comer. Y entonces, pues, el ser capaz de, cuando había alimento, poder tragar y tener reserva, pues era muy importante. O sea, el tener una cierta resistencia a la insulina era un factor de protección para sobrevivir en situaciones en las que no había, en las que te morías de hambre. O sea, ¿vale? Como hace el oso en los tiempos invernales. Exactamente, tiene que ver con la capacidad de invernar. Sí. Pero claro, ahora mismo ya la cosa, afortunadamente, hace ya 2 o 3 generaciones que no pasamos hambrunas realmente potentes y durante mucho tiempo sostenidas. Y entonces un mecanismo que antes nos protegía frente a las situaciones en las que no había alimento, pues se convierte en un problema en unas sociedades donde hay comida en todos sitios, a todas horas, y además alimentos muy energéticos. Eso se ve claramente, por ejemplo, en los países que están en vías de desarrollo, en los cuales está habiendo el cambio que nosotros tenemos ahora. Han pasado de ser la diabetes algo totalmente desconocido, o una enfermedad de ricos, como se llamaba antes, a ser una cosa cada vez más común. Y cuanto más expuestos estamos a alimentos muy ricos en azúcares y en hidratos de carbono, pues más posibilidades hay de tener diabetes. ¿La diabetes se puede heredar o se hereda? Pues sí, en la diabetes tipo 1, la que da en los niños y en los jóvenes, hay un componente hereditario, pero no es muy fuerte, ¿vale? Tiene que ver con la posibilidad de tener otro tipo de enfermedades autoinmunes, como puede ser la tiroides y todas estas cosas. Hay una cierta relación, pero no es muy fuerte. En cambio, con la diabetes tipo 2, la que da en los adultos, el componente hereditario es muy fuerte, y es por lo que hemos comentado antes. Al ser antes una cosa que se heredaba y que te ayudaba a sobrevivir en situaciones en las que no había comida, pues eso en un momento dado era bueno tener eso para poder sobrevivir, pero hoy en día, que no va a favor, pues es una cosa que se sigue heredando, pero que ahora pues ya no nos supone una ventaja en ese sentido. Doctor, la diabetes, con una buena alimentación, con una buena dieta que ustedes recomiendan los médicos, ¿se conlleva o se soluciona? Porque vemos muchas veces por ahí algunos que dicen, ostras, ¿cómo se ha quedado ese? Ha perdido kilos. No, es que tiene azúcar. Pues, bueno, es que hay que diferenciar dos cosas, ¿eh? Ay, voy a parar a preguntarle. Hay una cosa, es que hay ciertas personas, cuando ya llevan mucho tiempo con diabetes y se agota la capacidad para producir insulina, llegan a un punto en el que empiezan a perder mucho peso, pero es ya una consecuencia de la enfermedad. En cambio, en cuanto a lo de la cuestión de la dieta y la diabetes, es fundamental. O sea, no es que sea yo me tomo la pastilla y con eso, no. Es que si te puedes tomar pastilla o pinchar insulina, pero si no haces una dieta en condiciones, no estás haciendo nada. ¿Cuál es esa dieta? Pues hay muchos tipos de dietas, pero por ejemplo, este verano, en una revista científica muy importante que se llama The Lancet, publicaron un estudio
en el cual hicieron una comparación muy interesante. Cogieron y a un grupo de, ahora no me acuerdo, pero me parece que eran aproximadamente unas 300 personas, les dieron la opción de hacer una dieta estricta. Una dieta estricta supone tomar 800 kilocalorías al día, que si lo normal que solemos comer son 2.500, pues esto era pasarse a una dieta en la que comían la quinta parte de lo que se suele comer normalmente. Básicamente eran sopas de sobre, por la mañana, a mediodía y por la noche. En personas que llevaban menos de 5 años con diabetes y que estaban en tratamiento con antidiabéticos orales, con pastillas, ¿vale? Y las sometieron al tratamiento, la mayoría de ellos perdieron aproximadamente unos 15 kilos de peso y más de la mitad consiguieron controlar su diabetes sin necesidad de volver a utilizar medicamentos. Lo cual está muy bien. Si lo comparamos con los tratamientos que hay ahora mismo para la diabetes, que las pastillas y tal, incluso los más efectivos, realmente no consiguen revertir la diabetes. Lo único que hacen es intentar que no siga subiendo el azúcar y prevenir algunas de las consecuencias que tiene la diabetes. Pero hasta ahora este ha sido el único tratamiento realmente efectivo que ha demostrado que se puede revertir la diabetes. Eso, y en las personas que tienen obesidad muy importante, las cirugías que se hacen para quitar la obesidad mórbida y tal, pues en algunos casos consiguen también revertir la diabetes. Sí, doctor, hay que distinguir a los diabéticos, como yo soy pastillo dependiente, al diabético insulino dependiente. Sí o no. ¿Sí o no? Eso es una cosa que se hacía mucho antes. Ah, bueno, pues ahora yo se lo pregunto y usted me lo dice. o sea, vamos a ver, sí, hay una diferencia. No es lo mismo estar tomándote pastillas. Sí, lo hemos visto. Como todo el día. Claro, pero vamos a ver, hay dos posibilidades, ¿vale? Por eso, aunque sigamos llamando diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 a la de los jóvenes y la de los adultos, sabemos que son dos enfermedades que no tienen nada que ver realmente la una con la otra. Las consecuencias que sube el azúcar, pero una es una diabetes en la que te quedas sin insulina y te la tienes que pinchar porque es que no tienes, o sea, te has quedado sin nada y dependes de una insulina que te tienes que inyectar desde fuera para sobrevivir, básicamente. No es lo más importante de la enfermedad, ¿vale? Y esos tienen que pincharse la insulina siempre, toda la vida, ¿vale? En cambio, en los diabéticos tipo 2, hay diferentes fases. Al principio, cuando uno empieza a tener una elevación del azúcar y el páncreas no es capaz de producir toda la insulina que haría falta para mantener los niveles de azúcar en un nivel razonable, ¿vale? Pues tomando ciertos medicamentos se consigue que o bien esa insulina funcione mejor, o que se absorba menos insulina, o que eches azúcar para afuera. Se consiguen diferentes cosas para mantener a raya y que la insulina que es tuya propia sirva lo suficiente, ¿vale? Lo que pasa es que cuando eso progresa y pasa mucho tiempo, el páncreas también tiene un límite. Y llega un momento en el que dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Yo ya toda la insulina que tenía que producir en toda mi vida útil ya le he agotado y aquí pues se acabó lo que se daba. Y entonces en ese momento algunos de los diabéticos que estaban con tratamiento con pastillas, pues hay que pasarlos a insulina. Pero es una cuestión de que es una evolución de la enfermedad. Oiga, y los diabéticos, sobre todo los insulinodependientes, ¿tienen que tener todo el material que lleva para sí, ponerse la insulina, tirita y demás? Claro. Yo esto lo sé porque yo lo he visto en mi casa cuando vivía un familiar mío que era diabético y entonces yo lo veía como tenía su jeringa, las unidades que se ponían, las tiritas y todo esto. ¿Lo tienen que tener todo ordenado y a mano por si en un momento dado hay una bajada, una subida? Claro, es que ese es el tema. Los diabéticos que son insulinodependientes, aquellos que necesitan la insulina para sobrevivir porque no tienen la suya propia ya, claro, necesitan la insulina para proveérsela. Luego, claro, la actividad nuestra diaria condiciona cuánta insulina necesitamos y cuánta no. Y entonces eso marca
pues si hoy tienes más azúcar, te tienes que poner más insulina y tienes que saber cuánto tienes. Pues necesitas un aparato para medirlo, con unas tiras para medirlo, y tal, porque el control con la insulina es mucho más fino y más delicado y necesita más arsenal para poder controlarla y gestionarla en condiciones. Pero ustedes los médicos y sobre todo los entendidos, los endocrinos, no son un poco, perdónenme la expresión, no son un poco folloneros cuando manda al enfermo, te tienes que pinchar tantas veces al día. Luego dices, ostras, es que ya tengo la punta de los dedos, es que ya no sé a dónde pincharme. ¿Por qué tantas veces hay que pincharse? Según oscila el nivel de glucosa, no es el mismo a todas las horas. No varía, varía continuamente a lo largo del día. No es lo mismo el azúcar que tenemos cuando estamos despiertos y activos que cuando estamos durmiendo, que cuando hemos comido, que después de comer o pasado unas horas de la comida. Esas pruebas son para medir cómo va eso cambiando. Normalmente tantos pinchazos hacen falta cuando no está bien controlado, o sea, en las circunstancias en las cuales pues el azúcar está muy alto o hay alguna incidencia, bien por la comida o bien por el ejercicio o bien por alguna cosa que hagan que se salga de unos valores que se entienden como normales. Y entonces es cuando hay que pincharse más. Pero un diabético, incluso los que necesitan y dependen de la insulina, que esté bien controlado, realmente si tienen más o menos organizado su vida y sabe cuando come ciertos alimentos cuánto le sube y tal, con pincharse una vez al día, muchas veces de ellos están controlados perfectamente. En cambio, los enfermos de diabetes o las personas que tienen diabetes, que solo toman pastillas, no necesitan realmente hacer controles tan estrictos, ¿vale? Con hacer un control una vez al mes, que lo pueden hacer perfectamente en enfermería, o una analítica, dependiendo de cómo estén o no de controlado, cada 6 meses, una anual, suele ser suficiente para tener en cuenta eso, además de que muchas veces nos centramos en a ver si tengo 127 mal, si tengo 125 bien. Hay que ser un poquito razonables en ese aspecto y hay muchos otros factores que hay que controlar en los diabéticos y que son incluso más importantes que como tenga el azúcar un día puntual. Doctor, déjeme que vayamos a hacer una pausa y quiero seguir hablando con usted porque mañana, día 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes y nos interesa todo este tema y tengo más preguntas por hacerle. No se me vayan. Ustedes no se me vayan porque sigo hablando con el doctor Marcos Margarit para hablar de la diabetes. Bueno, estoy aquí con el doctor Marcos Margarit. Doctor, hemos hablado que si la diabetes se puede prevenir, si no se puede prevenir. Pero usted me hablaba, antes de irnos a la pausa publicitaria, me hablaba de los niveles de azúcar. Si antes, ustedes los médicos no lo están poniendo un poco muy fuerte esto, porque yo tengo un familiar, que es como usted, galeno, y me dice, no, si tienes 126, pues ya me va a poner en la analítica que está raso. Lo mejor de la analítica es estar cubierto, que no haya estrellas. ¿Cuál es el nivel de azúcar que tiene que tener una persona? ¿O va según la persona su...? Vamos a ver, es que hay dos cosas diferentes. Yo se lo pregunto y usted me lo dice. Sí, hay dos cosas diferentes. Una cosa es que el 126 famoso, ¿vale?, es el nivel de azúcar en sangre medido en una analítica, no vale lo de los pinchazos en los dedos, a partir del cual se considera que eso ya es diabetes, ¿vale? Al final esto tiene algo de artificioso. Había que elegir un umbral a partir del cual decir esto sí y esto no, ¿vale? Es verdad que con 126, pues lo que pasa es que hay mucha gente, habrá algunos que realmente no son diabéticos, pero simplemente que tienen un azúcar más elevado en sangre y que no van a tener enfermedad ni va a tener consecuencias el que lo tengan ahí y no les pasará eso. Claro, ahí está el tema. Es que son cosas que en el día a día unas veces están más altas y otras veces están más bajas. Se escogió 126 porque se sabe que a partir de esa cantidad hay mucha más gente que, teniendo esos niveles altos, con el tiempo desarrollan las consecuencias de la diabetes.
básicamente, más posibilidades de tener infarto, más posibilidades de tener enfermedad renal, más posibilidades de desarrollar retinopatía, o sea, enfermedades de la retina, más posibilidades de desarrollar problemas de las terminaciones nerviosas y amputaciones y todas estas cosas, ¿vale? Pero a lo mejor hay un pequeño porcentaje, se considera que es un 5% de personas que están por encima de 126 y realmente no están enfermas, igual que seguramente hay personas que tienen el azúcar por debajo de 126 y sí que son diabéticos. Pero bueno, es el punto de corte en el que se vio mejor que era más fácil para diagnosticar a las personas que efectivamente tenían un problema, podían tener potencialmente un problema grave con el azúcar. Oiga, ¿qué es tener cetosis? Pues cetosis es una cosa que afortunadamente cada vez se ve menos, y es que en una persona diabética, cuando no se tiene insulina suficiente en el organismo, pues básicamente el cerebro lo que interpreta es que al no haber insulina no hay azúcar suficiente para ponerse a funcionar. Es mentira, porque el azúcar está por las nubes, pero el organismo se guía no directamente por los niveles de azúcar, sino por todo lo que va alrededor controlando el azúcar. Y al interpretar oye, que es que no hay azúcar, empieza a producir una reserva que se llaman los cuerpos cetónicos, que es una degradación de las grasas, que es la única grasa que puede utilizar el cerebro. La empieza a producir en mucha cantidad, y eso, si llena tanto la sangre, puede hacer que se acidifique la sangre y puede producir un coma, o sea, una enfermedad grave, que es que te quedas allí redondo con el azúcar por las nubes y además con ese problema añadido. Y entonces, pues, ¿cómo se evita eso? Pues en las personas que necesitan insulina para controlar su diabetes, haciéndoles hincapié en que no deben olvidarse de ponerse sus unidades de insulina. Oiga, pues a lo mejor me dice usted que es lo mismo. ¿Qué es peor? ¿Tener el nivel de azúcar súper elevado, o tener el azúcar como un familiar mío que a veces tiene 38 o 35? Es un problema. El tenerla muy elevada antes, cuando no se tenían las insulinas sintéticas, pues la gente se moría de eso. De tenerla muy elevada y de tener coma cetoacidótico. Desde que tenemos los tratamientos es más difícil llegar a ese punto, y ahora es más común que las personas que fallecen por una complicación directa de la diabetes sea por tener bajadas, y las bajadas pueden ser muy graves. Un adulto teniendo menos de 20 o 30 miligramos por decilitro de azúcar de glucosa en sangre de unas cuantas horas se muere, y los niños más todavía. Entonces al final son igual de graves, y aunque es más fácil controlar un azúcar elevado que una hipoglucemia, porque se pierde el conocimiento más rápido cuando se tiene un bajón y hace falta que haya alguien asistiéndote. En cambio, el azúcar alto pues se ve venir con más facilidad y es más fácil de controlar. Mira, que le quiero hacer dos preguntas. Una, cuando los chicos, los niños y los adolescentes van a los colegios, los profesores deben de saber, y los alumnos, sus compañeros, que el chaval es así, el diabético, tiene azúcar, para no verlo como un bicho raro. Y otra, si yo, que soy pastillo dependiente, voy andando, vamos, un caramelico, por si tengo una bajada, una subida, un caramelico, pero con azúcar, ¿no? No me diga usted que estos son sin azúcar, como un amigo mío que le pregunto, ¿qué lleva? Dice, yo estos caramelos, digo, si son sin azúcar. Dice, bueno, que me algo de azúcar llevan siempre. Sí, siempre. Eso está siempre. Claro. Vamos a ver, en la primera pregunta que me has hecho, de los colegios, es importante quitar el estigma de la enfermedad, ¿vale? Ser diabético tipo 1 se puede hacer una vida bastante normal hoy en día, y no es muy complicado tener un control más o menos tal. De hecho, ahora mismo suelen informarse a los profesores de que los niños tienen ese problema, por si hay alguna complicación, o hay una bajada de azúcar o cualquier situación de ese tipo, para que se les atienda. Y debería intentar normalizarse y que no se le discrimine a la gente por tener ese problema. Yo creo que hoy en día
es un problema más o menos que está controlado y bastante... Sobre lo segundo, lo ideal sería el tenerlo suficientemente controlado para no tener que recurrir a caramelos ni a ninguna cosa. Pero es verdad que a lo mejor en situaciones de ejercicio en los cuales se mantiene durante mucho tiempo, pues, es decir, un paseo de más de un par de horas o un ejercicio en el que se quemen muchas calorías, pues conviene que se tenga a mano alguna fuente de glucosa para un momento si es necesario, aunque lo ideal no es evitar tomar un caramelo o un zumo o una cosa azucarada, ¿vale? Porque eso es azúcar que lo tomas, se absorbe muy rápido y no has hecho nada. Lo ideal es que si uno tiene un cierto hábito de hacer ejercicio y más o menos ya sabe por dónde van sus capacidades, pues el llevarse algún alimento de los que van proveyendo de azúcar en pequeña cantidad y de manera más sostenida en el tiempo, como puede ser algo de pan o una fruta o alguna cosa, para tener una entrada de azúcar estable y no un caramelo o azúcar en una bebida que al final te da mucho azúcar en un momento dado pero luego baja. Doctor, vamos a ver. Yo que soy aficionado a las bebidas espuposas, a los refrescos, ¿no? Es un camelo. Eso de cero azúcar, light y todo esto. Vamos a ver, camelo. A ver, se supone que si ponen que lleva cero, no debería llevar azúcar. No, ¿usted qué piensa referente a esto? Pues vamos, no es lo que yo piense. Se sabe, esto no es una cuestión de tal, que está hecho una comparación. Evidentemente, los refrescos que llevan azúcar empeoran la diabetes. Y mucha culpa de que ahora haya más diabéticos que antes lo tienen las bebidas azucaradas. Eso es así. Los refrescos, se sabe en todos los países, según aumenta la cantidad de refrescos que toman, hay más diabéticos. Pero es que se ha hecho una comparación. ¿Qué pasa si toma refrescos azucarados, ¿vale? O los que llevan sucedáneos edulcorantes que se suponen que no entran, que no se absorben en el organismo. Y aunque no son tan malos como los que llevan azúcar, siguen suponiendo más riesgo de tener diabetes que simplemente tomar agua. Oiga, ¿y el alcohol? El alcohol es un problema para muchas cosas y para la diabetes también. Sí. Sí, se sabe desde hace mucho tiempo que el alcohol es un factor de riesgo para que la insulina empiece a funcionar peor. Y porque bueno, actúa a nivel del hígado y produce una serie hace que se acumule más grasa en el hígado, eso hace que suba la insulina y pierda su efectividad, y se sabe que en las poblaciones donde se bebe más hay más riesgo de tener diabetes, además de que en las personas que ya tienen diabetes dificulta bastante el control de la diabetes. Sí, hablamos de diabetes y hablamos de pinchazos y yo le pregunto, ¿en qué casos se emplea la bomba de insulina? Pues las bombas de insulina especialmente son siempre en diabéticos tipo 1, o sea, aquellos que no tienen su propio páncreas para producir la insulina que necesitan, y sobre todo se utiliza en personas que ya mantienen unos ciertos hábitos que les ayudan a tener una estabilidad en cuanto a comidas, en cuanto a tal. Y entonces se puede utilizar un dispositivo de eso que lo único que hace es que en vez de tener que pincharte 2 o 3 veces al día, pues va soltando insulina poco a poco, dependiendo de cómo el aparatito va midiendo los niveles que tienes. Diga, ¿y por qué no se hace trasplante de páncreas a personas diabéticas como se pueden hacer trasplantes de, por ejemplo, no sé, de la enfermedad de los que tienen, lo tengo por aquí, diálisis? De los que tienen problemas renales. Pues porque esto es más complicado. Porque no es solo, sí, es mucho más complicado, porque además de que el páncreas se lleva mucho tiempo intentando hacer trasplantes, es un órgano que suele tolerar bastante mal que lo trasplanten, y además encima de todo es un órgano que los medicamentos que te tienes que tomar luego para evitar el rechazo por
por el sistema inmune de lo que te han trasplantado, porque no es tuyo, pues además se suele afectar mucho por la medicación que se toma. Pero no acaba de conseguir que ese páncreas que se hace el trasplante sea funcional y actúe como el propio tal. Seguramente también porque se está haciendo el trasplante en una persona que ya tiene un problema con el páncreas, o sea, o bien si eres un diabético tipo 1, porque tu propio organismo ha ido a por él y se lo ha cargado, lo ha inflamado y ha destruido esas células, y aunque te pongan otro páncreas, el problema sigue estando ahí, o bien en los diabéticos tipo 2, porque en el organismo ya había una circunstancia que hacía que esa insulina no funcionase, y aunque te den un nuevo páncreas para volver a producir insulina, pues no arregla el problema de base que había. Ya, bueno, mire, y usted hablando de células y todo esto, ¿qué pasa con las células madre? ¿Usted es optimista que un día la diabetes tendrá cura, o esto es es una vía, es un poco de fantasía? Es una vía para tal. Todavía no ha dado resultados suficientemente buenos como para convertirlo en una terapia exitosa. A lo mejor en el futuro, si conseguimos saber exactamente cómo pasan de las células a ser las células en concreto que producen la insulina y todos los mecanismos que acaban actuando en ese proceso, pues quizás se consiga. Pero hasta ahora no se ha conseguido resultados estables y consigan remediar ese problema. Doctor, esto me interesa a mí particularmente, y yo se lo pregunto porque supongo que yo no seré la única persona en Totana ni donde nos estén viendo que tenga esto. Las personas que estamos 30 años tomándonos pastillas, ¿llegará un día en que tengamos que necesitar la insulina? Depende. No se sabe, realmente no se sabe muy bien por qué hay personas que pasan más rápido a necesitarla y otras que menos, pero depende de la evolución de la enfermedad. En las personas en las que al final el páncreas se agota y dice aquí se ha acabado, pues ya llega un momento en el que hace falta de manera imprescindible poner insulina desde fuera. En cambio hay otras personas que durante mucho tiempo tienen el azúcar muy alto, se mantiene más o menos estable y el páncreas sigue funcionando durante mucho tiempo sin problema. Sí, digo que me interesa también saber una cosa. Las personas que tenemos las pastillas, que se controla la diabetes con pastillas, ¿esto significa que es menos grave la diabetes que los que se ponen la insulina? No, es igual de grave. En cuanto a las consecuencias, es igual de grave un tipo que la otra. De hecho, como hay muchos más diabéticos del tipo 2, de los que necesitan pastillas, son los que suelen tener más consecuencias, porque como son más, pues tal. Y una de las cosas que es muy importante y que yo creo que hablaremos de eso, es que no es solo una cuestión de controlar el azúcar, ¿vale? La mayoría de las personas que tienen diabetes no se mueren por tener un subidón de azúcar o por tener una bajada. La mayoría de las personas que se mueren o tienen enfermedades graves por culpa de la diabetes son por tener infartos o por tener enfermedades del riñón y tal, y en eso hace falta mucho incidir en que no es solo cuestión de controlar a ver si hoy me salen 125 o me salen 135, sino que también hay que controlar la tensión, también hay que controlar cómo está el colesterol y las grasas en sangre, y también hay que hacer mucho hincapié en que los tratamientos que se utilicen sean aquellos que han demostrado que disminuyen la incidencia de enfermedad cardiovascular y tal, que básicamente es la metformina. Bueno, pues mire, le voy a hacer dos preguntas rápidas porque le quiero dejar un pequeño espacio de tiempo para que usted me hable de las actividades que van a llevar a cabo en los dos centros, sobre todo en el centro que está usted, en la Cruz de los Hortelanos. Dos preguntas rápidas. ¿La diabetes tiene cura? Y la diabetes, esto me lo ha preguntado esta mañana un amigo, ¿se contagia? No, la diabetes no se contagia, es una enfermedad no transmisible. Bien. Es de las más importantes, ahora mismo es la más frecuente en los países desarrollados y es el principal factor de riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. No se contagia, bueno, además, depende de lo que entendemos por contagiar. O sea, que no es como la gripe. No es como la gripe, pero hay un contagio social. Y es que vivimos en una sociedad que se llaman obetogénicas, o sea, vivimos en un mundo en el cual
Es muy fácil acabar siendo al final obeso. ¿Por qué? Pues lo que hemos comentado antes, hay comida en todos lados, cada vez nos movemos menos, hay menos circunstancias en las que nos veamos restringidos de ingerir calorías y tal, y es más fácil cada vez que se aparezca, y eso tiene que ver con lo que vemos desde niños, con lo que aprendemos y tal, con cómo comemos, con cómo nos movemos y cómo vivimos. O sea que en ese sentido sí es contagiosa. ¿Tiene cura? ¿O de momento no? Pues de momento la única cura que existe es la que hemos dicho antes del estudio que ha aparecido. Los únicos que revierten la enfermedad son dietas muy bien planificadas en las que en personas con sobrepeso se consigue que reviertan y pierdan ese peso y pueden volver otra vez a tener una vida normal como si no tuviesen diabetes, o en personas con obesidades muy mórbidas que son candidatos a hacerles operaciones de vulgarmente conocida reducción de estómago, pero que es más complejo, y que consiguen bajar de peso y que pueden revertir la diabetes. Y la última pregunta, doctor, ¿qué van a hacer ustedes, tanto en un centro como en el otro, mañana, que es el Día Mundial de la Diabetes? Pues vamos a hacer varias actividades, especialmente esto es una cosa que ha surgido de enfermería, que son los profesionales que principalmente gestionan la diabetes, el control de los diabéticos y los tratamientos en la atención primaria, en los centros de salud. Y va a haber varias charlas por la mañana sobre el control del pie diabético o cómo gestionar las bajadas de azúcar, las hipoglucemias. Y luego vamos a poner unas mesas en las entradas de los centros de salud donde vamos a pesar a la gente y se van a hacer unas pequeñas charlas sobre alimentación saludable y sobre cuál es la cantidad de azúcar y de cosas que tomamos en los alimentos cotidianos. Sí. Pues doctor, yo le tengo que agradecer que haya estado hoy aquí. Le emplazo por otra vez porque claro, usted me lo decía a mí antes de comenzar. Lo de la diabetes da para mucho, la diabetes, el cuidado de la diabetes en la vista, ¿no? En la boca, consejos, alimentación y todo esto es fundamental. La diabetes en el deporte, que lo dicen, pues, yo conozco deportistas de alto nivel que son diabéticos. Sí, consiguen hacer, pero bueno, y también, pero en los que no somos deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, es muy importante el hacer ejercicio y es uno de los pilares fundamentales del tratamiento, junto con la dieta, el ejercicio físico y la medicación. Doctor Marcos Margarit, muchísimas gracias de nuevo. Encantado. Al final le voy a meter a usted como el médico de esta santa casa. Pues nada. Muchísimas gracias por venir a sacarnos de dudas y de aclararnos el tema de la diabetes. Encantado. Y a todos ustedes también, señores y señores, muchísimas gracias. Espero y deseo que lo que hemos hablado aquí, lo que el doctor ha dicho, nos sirva para mucho. Queden con Dios.